La teoría general de los sistemas aparece, irrumpe decididamente al final de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo asociado a la industria del armamento y la logística de la operación de la guerra, digamos, la generación de los modelos matemáticos que dan lugar a las operaciones de estrategia militar. Varias cosas que tienen que ver con la investigación operativa. Entonces, es ese momento del final de la guerra junta teorías que ya venían desarrollándose, muchas de ellas asociadas a la biología también, y emerge este acuerdo que se llama Teoría General de los Sistemas. Es una teoría porque va a tener un marco metodológico y un conjunto de palabras que definen un lenguaje que se transforma en modelos, y es una forma de abordar un concepto fundamental que es el concepto del todo. Cuando uno habla de sistemas, ay, pucha, tendría que estar grabando. Perdón, chicos. Va de nuevo. Profe, ahí Juan le pregunta si entra en la Guerra Fría. No, esto emerge en las finales de la Segunda Guerra Mundial como teoría, y después ya se instala en todos los cuerpos de conocimiento, y ya cuando a partir de ahí ya los teóricos empiezan a generar investigaciones y publicaciones y encuentros de científicos, y ya la teoría general de los sistemas empieza a avanzar por sí sola. Avanza en la biología muchísimo, todos los conceptos asociados a los ecosistemas parten desde acá. Espérenme que voy a grabar todo esto, porque después me olvido. Ahora voy de nuevo. Durante o después de la guerra. Esperen que voy ahí. Al final de la guerra. En esos momentos, digamos, es como que al final de la guerra mundial emerge la teoría como tal, se ponen de acuerdo los científicos y generan este marco conceptual. Cuando uno va a elaborar un nuevo paradigma en la ciencia, el paradigma en la ciencia es una forma de abordar los problemas de la realidad. Ese nuevo paradigma en la ciencia va a demorar tiempo en instalarse y va a tener como muchas discusiones en el campo científico, y va a necesitar fortalecer un lenguaje y un método. Siempre el paradigma establece cómo vas a nombrar las cosas y cuál es el método que vas a seguir para nombrarlas. El dominante hasta este momento está el paradigma de abordaje de la ciencia, que es el enfoque analítico o el pensamiento analítico, en el cual se establecía de que para encontrar el resultado de algo, había que dividir ese algo en partes y observar cada una de las partes. Contar con todas las variables del problema, encontrar la relación entre esas variables y permitiría resolver el problema. El enfoque analítico iría hacia allí. Cuando uno hace análisis, la palabra análisis va a tener que ver con eso, con dividir, particionar, ir hacia lo más pequeño para poder resolver el problema luego juntando las partes. Este enfoque, que es el enfoque de la teoría general de los sistemas, plantea otra forma de hacer análisis que es al revés. Dice, si uno tiene que resolver un problema, el problema es un sistema, es un todo, integrado de partes que podrán ser analizadas como sistema también, pero usted tiene que prestar atención en el todo que es el sistema en sí. Entonces, el enfoque analítico se va a distinguir del enfoque de sistemas en el punto de vista desde donde empezar a analizar la situación para resolverla. El enfoque analítico divide en partes y resuelve, el enfoque de sistemas resuelve el todo y luego analiza las partes.
si hace falta. Pero primero tiene un abordaje de la totalidad. Y eso le da la posibilidad de poder estudiar dominios de problemas diversos. Por eso ustedes fíjense que con el mismo campo de la teoría general de los sistemas, hemos visto o hemos analizado sistemas distintos. Yo le conté lo de la planta de mis calabazas. Analizamos una pulsera para detectar movimientos en la cara. Analizamos una panadería. Analizamos, no sé, un sistema de transporte, un sistema de recolección de basura. O sea, el mismo método para distintos objetos. Es un tema súper interesante al cual uno tendría que estar volviendo siempre en la carrera. Como tal lo van a ver en estos días conmigo. Vamos a tratar de no perderlo hasta el final del cuatrimestre, pero después en la carrera uno ya va trabajando con sistemas, pero sin entrar a esta teoría. Es un tema de la filosofía de la ciencia. Si alguien ha seguido en el secundario alguna orientación de sociología o de humanas o esas orientaciones o metodologías de la investigación, han visto esto, y la temática es filosofía de la ciencia. Totalmente vigente, totalmente vigente. Bien. Profe. Sí. Una pregunta. Dijo que el enfoque analítico, para encontrar el resultado de algo, había que dividir y observar cada parte, analizarla y relacionarla y después se soluciona el problema. Y el enfoque sistemático. ¿Ahí me es una pregunta? Sí, no, me perdí en esa parte, no la pude llegar a... El enfoque de sistemas o el enfoque sistemático considera el problema como un todo y observa cómo ese todo se comunica con el entorno, que es el ambiente, y luego, si es necesario, observa las partes. Pero cuando observa las partes, aplica el mismo método, que es analizar esa parte como un sistema, dando lugar al concepto de jerarquía de sistemas. El concepto de jerarquía de sistemas es que un sistema, ante los ojos de un observador, está compuesto de un conjunto de elementos que pueden ser analizados como sistemas también. Y que ese método de dividir el sistema en subsistemas va a ser tantas veces como el observador lo quiera. Ahí Santi estaban levantando la mano. Sí, yo me quedé con una duda del enfoque analítico. ¿Cómo sería bien la respuesta que le tendríamos que dar a la consigna de 3 que vos nos diste en la unidad 1, para por lo menos tenerla, no sé si completa, pero clara? ¿Cuál es la consigna 3? Léemela. Realizar un relato breve que describa los beneficios que trae el pensamiento en sistema sobre el método analítico o enfoque. Dale, no, hagamos una cosa, Santiago, hacelo ya. Mete esa pregunta en el foro que tengo abierto, porque el relato breve lo quiero leer. Dale. ¿Sí? En el foro, ¿en cuál de hay un foro todos? que dice, hay un foro preguntas de parcial, algo así, de la unidad número 1. Bueno, perfecto. Bien. Bueno, modelos hemos hablado un montón. Y es el tema de la carrera que ustedes estudian. La carrera de ustedes estudian tendrían que repetir la palabra modelos tantas veces, porque lo que estamos haciendo es siempre trabajar sobre esquemas que representan la realidad o que representan la realidad que queremos construir. Nosotros estamos simplificando, tomando de esa realidad solamente algunos aspectos que son relevantes y construimos modelos con ello. Nuestra tarea, antes de construir las cosas, es modelarlas. Y eso ocurre con todas las ingenierías.
La ingeniería tiene un proceso en el cual hay un momento de ese proceso que se construyen las cosas, pero antes siempre se modelan. El ingeniero civil construye un puente, pero antes, durante un montón de tiempo, tuvo que modelarlo. Y el modelo es una abstracción que nosotros construimos para poder resolver un problema más fácilmente, ¿no? Dado que esa realidad que tenemos es siempre algo complejo, y lo complejo va a tener que ver con que hay muchos elementos en juego, estos elementos son diversos y tienen muchas vinculaciones entre sí, ¿sí? Pero hemos hablado de modelos. Bien, ¿cuáles son las metas o qué persigue la teoría general de los sistemas? Persigue integrar las ciencias, los campos disciplinares eran y siguen siendo como corporaciones de generación de ciencia en la cual era difícil comunicarse unos con otros. Entonces, integrar los campos de la ciencia era dificultoso porque el lenguaje de cada uno de esos campos disciplinares era tan endogámico, digamos, tan propio del mismo cuerpo, que era difícil la comunicación. Para ello es necesario generar un lenguaje común y generar un método común que comunique las ciencias. Y otra cosa importante que estaba presente y sigue estándolo por ahí dando vuelta, es que las ciencias humanas no eran categorizadas en el mismo nivel de ciencias que las ciencias exactas, o las ciencias exactas, en el sentido de que sus modelos eran débiles, su lenguaje era banal, sus métodos no eran siempre corroborados o certificados como científicos. Entonces, la teoría general de los sistemas también aporta un método para esa disciplina o para esa disciplina científica, dándole una rigurosidad. Fundamentalmente esto de contar con una disciplina que maneje la totalidad. Por ejemplo, se pueden haber topado con cosas como, hay veces que uno va al médico o escuchan ustedes a alguien que ha ido al médico y porque le duele algo. Y entonces el médico dice, no, mira, no solamente es que vos tenés, qué sé yo, problema cardíaco, por decir algo, sino que también estás afectado por el estrés que proviene de este momento de pandemia o la salud de tus padres. Entonces es como que ese médico que no solamente analiza mi problema clínico, sino que observa que yo soy un ser humano que está inmerso en un contexto que lo está oprimiendo o que lo está afectando, esa persona tiene un pensamiento sistémico. Y está integrando la ciencia, está integrando la biología con las ciencias humanas. O cuando, por ejemplo, actualmente hay especialistas, por ejemplo, elaborando un barbijo, el barbijo se elabora con la presencia de personas que son investigadores del CONICET, que analizan las fibras y analizan la tela y los tejidos para poder hacer mejor una producción, referidos a industriales, procesos industriales, y por el otro lado hay gente de bioquímica que puedan entender cómo de pronto estas telas se tienen que fabricar para poder ser más permeables o menos permeables al filtrado de los virus. Entonces, esta comunicación entre las ciencias está apoyada por esto, por considerar de que nada ocurre en el escenario solo. Todo ocurre en un escenario en el cual hay otros elementos que están compitiendo, o por los mismos recursos, o que están influenciando, o que están presentes en ese escenario que determinan el comportamiento.
Entonces, eso fue un poco el sentido de la teoría general de los sistemas y que lo hace vigente. Actualmente la teoría general de los sistemas como tal, con ese nombre, teoría general, si uno lo habla en una de esas no encontrás, pero la palabra sistemas sí la pueden encontrar en el diálogo común y, por ejemplo, todas aquellas disciplinas que están estudiando las ciencias humanas del comportamiento, la neurociencia, el manejo del razonamiento, la inteligencia artificial, la forma en la cual las personas resolvemos problemas, todas esas disciplinas están manejando el concepto de sistemas. Por ejemplo, yo he hecho algunos cursos de coaching o de liderazgo en los cuales uno dice, no, acá no hay nada que ver con esto. Bueno, la base de todo lo que este cuerpo disciplinar está manejando es de la teoría general de los sistemas. Vos se los planteás a ellos en una clase de coach, ellos no se dan cuenta de que dónde está la base, pero plantean de que sos una persona que está integrada con otras, que lo que te pasa es también por cómo afectan los otros. Todo ese tema tiene que ver con esto. Y ahí está, este es mi elemento de ambiente, es mi perrita Renata. Bien, la retroalimentación la quería marcar acá, era algo que ya habíamos hablado cuando hablamos de control. La retroalimentación está asociada al control porque las salidas del sistema permiten que el sistema reconozca cómo es su proceso y reconozca cómo ha sido su proceso y mejore las entradas o el proceso mismo. El concepto de retroalimentación es la información o los resultados que ingresan al sistema producto de haber sido salidas, ¿sí? Jero, si te escucho, si es que estás levantando la mano. Ahí Brian pregunta si el formato del examen va a ser igual al del simulacro. ¿Igual a qué? Al del simulacro de ayer. Hay dos tipos de preguntas que ya se las voy a contar en un ratito, pero después el resto, sí. Y vamos a hablar cuando llegue Andrea y Laura. Y Santiago también pregunta si hay diferencia entre las metas y los objetivos de la teoría. ¿Estos? No, el concepto en sí de objetivo y meta es el mismo. La meta y los objetivos, los dos, son algo a lograr. La meta se considera como el objetivo más específico y el objetivo es como un objetivo general. Pero el título podría haber llamándose Objetivos de la Teoría General de los Sistemas y también sería válido. Bien, acá hay todo un conjunto que se entiende todo lo que está escrito. Lo único que hay una palabra que puede estar dando vuelta en los textos que ustedes tienen que se llama entropía. Yo, propiedades de los sistemas, no lo voy a tomar en el parcial, lo vamos a ver un poquito más adelante. Quizás la próxima clase hablemos de propiedades de los sistemas. Es un tema grande que no entra en el parcial, saqué todas las preguntas de ese tema. Pero puede ser que en una de esas, en las lecturas, tengan algunas palabras y quería contar esto. La entropía, solamente para que sea de conocimiento, la entropía es el nivel de desorden que tienen los sistemas. Los sistemas son conjuntos de elementos, centralmente, conjunto de elementos. El concepto de recursos es un concepto solamente asociado a los sistemas que son organizaciones. Los sistemas son conjuntos de elementos. Esos elementos están vinculados unos a otros. O sea que hay conexiones entre los elementos. El paso del tiempo hace que esos elementos y esas relaciones se gasten, ¿sí? El producto se empieza a deteriorar, el servicio se empieza a decaer, la organización empieza a funcionar mal. El desgaste de los elementos y de las relaciones por el paso del tiempo. Esa es la entropía. Ese desgaste genera un desorden. Para verse. Espérame 2 segundos.
Bueno, acá estoy de nuevo. Perdón. ¿Están ahí? Sigo grabando. Bien, entonces la entropía es esto, el nivel de desorden que se da en los sistemas por la vinculación de los elementos. Todos los sistemas tienen entropía. La alta entropía va a ser el alto desorden. Ese alto desorden va a dar lugar a que el sistema se destruya y no funcione más. ¿Qué posibilidad hay que el sistema vuelva a encajar sus partes? ¿Vuelva a entrar en orden? La única forma de que el sistema vuelva a entrar en orden es por el ingreso de nueva energía. Entonces, la retroalimentación disminuye la entropía, o sea, vuelve a dar orden al sistema. La retroalimentación le permite al sistema mantenerse vivo, ¿no? Entonces, por eso dice, a través de la retroalimentación los sistemas disminuyen la entropía. Quería marcar eso. Vamos a verlo a ese tema luego, va a entrar en los recuperatorios. Pero propiedades de sistemas no entra ahora, pero sí puede estar en el texto y lo quería marcar. La retroalimentación está asociada al control. Habíamos hablado de esto, el control se concreta cuando los resultados esperados se comparan con los resultados reales del sistema y se toman decisiones correctivas. ¿Cuándo se toman decisiones correctivas? Las decisiones correctivas se van a tomar, ¿saben ya? ¿Cuándo? Las decisiones correctivas se toman cuando los resultados esperados no coinciden con los resultados reales y se encuentran por fuera del desvío esperado. Había un concepto que era el concepto de desvío, ¿sí? Entonces, cuando los resultados esperados se separan de los resultados reales y además cuando este resultado se compara con el desvío, quedó fuera. Entonces se toman medidas correctivas. Bien, el lenguaje del sistema es la semántica. Cuando uno dice a qué nos referimos con semántica, nos referimos a la definición de las palabras. En esta teoría general de los sistemas aparecen palabras, que son estas. De estas palabras podemos nosotros contar lo que es. El diccionario de glosario que tenemos en esta unidad es nuestro vocabulario y habla de la semántica del lenguaje. Esta teoría tiene un lenguaje propio. Esta teoría tiene un lenguaje propio y hay palabras súper determinantes. Una, la principal de todas, es la definición de la palabra sistema. ¿Sí? Esta teoría define una palabra, que es la palabra sistema. Es como que ahí uno encuentra, como el ejemplo claro de la definición del marco conceptual, ¿no? Es como si yo ahora definiera una teoría y inventara una palabra, y además de inventar una palabra diría, y esa palabra representa al todo. Otras palabras, la palabra ambiente también es una palabra nueva. Bien, y esta teoría, además de tener palabras, tiene métodos. ¿Sí? Los métodos son el conjunto de pasos probados y documentados y conocidos por una comunidad que permiten resolver un problema. Un método, las metodologías o los métodos de la ciencia no se inventan a cada rato. Un científico no va inventando el método, sino que toma un método conocido por una comunidad científica. Y si algún grupo de investigadores decide mezclar dos métodos o tomar parte de distintos métodos para dar nacimiento a un resultado, luego va a tener que documentar ese nuevo método y colocarlo a consideración de la comunidad científica para decir, estos son los resultados a los que yo llegué con este método nuevo que combina parte de este otro con parte de esto. Eso es súper importante para cuando uno desarrolla conocimiento. El resultado por sí solo no garantiza la calidad. Siempre vamos a necesitar los resultados y cuál fue el método que seguimos para obtener ese resultado. Se va a validar ese resultado con el método. Así, en
nuestra vida cotidiana. Si uno dice, la inflación en Córdoba fue del 5%, ese es un resultado. Entonces alguien va a objetar y va a decir, ¿de dónde sacaste ese dato? ¿Cuál es el método que seguiste para calcularlo? Cuando a vos te dicen cuál es el método que se sigue para calcularlo, vos confías en el resultado. Por decir las cosas que se nos topan en lo cercano. Córdoba tiene el 25% de los muertos de COVID del país. Un WhatsApp de hace 2 o 3 días. Y yo, India. ¿De dónde sale ese dato? ¿Qué método hiciste para obtenerlo? Yo a ese dato no lo tengo y sigo este método, ¿sí? Jero, levanta la mano. Jero, háblame vos, Jero. El Jero que está ayudándome en el chat habla de una. Ah, le corto, no pasa nada. No, no pasa nada. Para eso estás. Bueno, ahí preguntan que había una pregunta en el simulacro que tenía como opción entropía. Ah, bueno, sí, porque el simulacro no lo revisamos para sacar las cosas esas. Sí. También pedían si podía mostrar la diapositiva anterior. La ¿Está? otra. ¿Está? Esa, creo que es. Y Bueno. Después todo esto si los está. sistemas cerrados tienen entropía. Pregunta. Ah, sí, todos los sistemas tienen entropía. Y los sistemas cerrados, esa puede haber sido la pregunta que estaba en el simulacro. Los sistemas cerrados tienen entropía todos, pero los sistemas cerrados, al no tener posibilidad de retroalimentación, no tienen escapatoria. Su alta entropía los va a llevar al desgaste total y al desuso del sistema. Los sistemas cerrados consumen toda su energía y no le pueden agregar nueva. ¿Sí? Dice Matías, no tienen negentropía, sería. Sí. Donde dice Matías, es cierto, todos esos conceptos de entropía los vamos a mantener en silencio unas clases más adelante. La entropía va a tener un nombre para la entropía negativa o la baja entropía, la entropía positiva. Eso lo mantenemos unos tiempos en la cabeza y luego lo vamos a hablar. No quería mandar esos conceptos ahora para no aburrir, sobre todo porque lo que me interesa es que tengan el concepto de entropía por sí en las preguntas no les va a aparecer, pero si en algunas cosas que están estudiando le aparece la palabra, uno dice, ¿de qué se trata esto? Bueno, sigamos. Entre los ¿Se métodos... saltó una dispositiva, no? A ver. Ah, sí, me salté esta. La estructura de los sistemas es la forma en la cual los elementos se relacionan entre sí. Cuando uno dice estructura, ¿cuál es la estructura? Y la estructura es partes y relaciones. La estructura del edificio, la estructura de una silla. La estructura es las partes y sus vinculaciones. No todos los sistemas tienen la misma estructura. ¿Sí? Y ahí estoy poniendo los sistemas mecánicos no vivientes, los sistemas vivos, los sistemas que juntan seres vivos entre sí y además juntan cosas y juntan procesos, como son las organizaciones, y los sistemas, por ejemplo, ¿qué estructura tiene un sistema totalmente abstracto, como puede ser, por ejemplo, una religión? La religión es un sistema de símbolos y qué estructuras tienen y qué elementos tienen. Y bueno, y ahí el conocimiento es mucho más complejo, pero también hay una estructura. Entonces, habría distintos tipos de sistemas y estos sistemas se podrían distinguir por la estructura que tienen. Y esto da lugar a los aportes de este pensador de los sistemas,
que se llama Boulding, que da lugar a una pirámide que es esta, que establece distintas jerarquías de sistemas. Entonces va a decir, a estas jerarquías de sistemas, son todos sistemas, todos son un todo integrado de partes, pero estos sistemas no podrán ser analizados con los mismos métodos. Por ejemplo, el sistema social, ese que dice sistema social, es el 8, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El sistema social son las organizaciones. Ese sistema social de las organizaciones tiene un método para resolverlo que se llama enfoque de sistemas. El enfoque de sistemas resuelve los problemas de los sistemas sociales. Pero ¿es posible que yo aplique el enfoque de sistemas para un sistema abierto que no sea una organización? Como por ejemplo, yo puedo analizar de la misma forma que analizo una organización, una planta. No, para analizar una planta es un sistema en el cual tendré que aplicar otro método. De hecho, la biología aplica un conjunto de palabras y de métodos para analizar ese tipo de seres vivos. Entonces, eso está establecido en este diapositiva de la teoría del rango. ¿Profe? La teoría del rango, bueno, acá está contando lo mismo que yo conté hace un ratito, ¿sí? Sí, entonces el enfoque sistemático solo puede utilizarse para sistemas sociales. No, Para ningún. no, pará, ahí va. El enfoque de sistema se aplica en todos los niveles. En todos los niveles yo tengo la base la tengo siempre. Es como si la teoría general de los sistemas fuera una metateoría. Porque, por ejemplo, el enfoque de sistemas que aplicamos en la unidad 1 y que está asociado a este nivel de acá 8. Ese enfoque de sistemas dice, la organización vista como sistema tiene un objetivo, tiene recursos, que antes le llamábamos elementos. El ambiente afecta porque le entrega recursos, pero yo no puedo decir lo mismo, el concepto ese no podría ser válido para una pala. La pala tiene objetivo, pero no, la pala no tiene un objetivo, el que hizo la pala tenía un objetivo. La pala tiene un conjunto de elementos y tiene un ambiente, sí, y el ambiente la afecta, pero la pala no puede hacer nada. La misma metateoría ayuda a la comprensión de todos los campos, por eso es la unidad de la ciencia. Pero hacia adentro de esos campos uno aplica métodos distintos sobre la misma base. ¿Voy siguiendo? Claro, como que tienen el mismo componente, por decir, comparten el mismo componente, pero cada componente se analiza de otra forma. Bien, exacto. Yo, por ejemplo, ¿qué cosas podría encontrar en todos? Los conceptos de entropía lo tendría que buscar en todo. Fundamentalmente el concepto de todo, de la palabra todo, lo tendría que encontrar en todos los niveles. El concepto de ambiente tendría que estar presente en todos los niveles. El concepto de estructura tendría que estar presente en todos los niveles. Pero en cada nivel, las disciplinas que trabajan en esos niveles generan cuerpos de conocimiento propios. Claro, ¿Sí? gracias. Hay otro tipo de abordar como método que es súper interesante, que se llama isomorfismo sistémico. Es como un método en el cual yo hablo y quizá ustedes vayan leyendo lo que está escrito, que puede coincidir o no, o ampliar lo que yo digo. El isomorfismo quiere decir que tiene la misma forma. Que tiene la misma forma, pero que no es igual. Entonces uno puede encontrar sistemas isomórficos. Sistemas que tienen la misma forma, pero no son lo mismo.
Entonces, esos sistemas que tienen la misma forma, pero no son lo mismo, permitirían de que yo aplique el mismo método para conocerlos y que haga como una ingeniería de mi capacidad de razonamiento, yéndome a campos disciplinares distintos con un conocimiento previo del sistema anterior. Es decir, tengo en la vista sistemas que no son lo mismo, pero tienen la misma forma, que no son lo mismo, pero se comportan iguales. Entonces, si yo tengo un pensamiento sistémico y sé de isomorfismo, puedo irme a campos disciplinares distintos con el mismo aprendizaje. Me voy a ir acá donde tengo los ejemplos. Por ejemplo, la generación de órganos artificiales, qué sé yo, dentaduras, prótesis dentales, corazones, qué sé yo. Órganos artificiales son isomorfos a los cuerpos reales o a los cuerpos naturales. Entonces hay un isomorfismo entre dos elementos y entre dos ciencias, una la inteligencia artificial o la robótica o la generación artificial de órganos, y otra la biología o el estudio del cuerpo humano. Las plataformas de venta online son isomorfas a los escenarios de ventas presenciales. Entonces yo genero un aprendizaje sobre un sistema y lo puedo trasladar hacia otro sistema. Profe. Ahí puse el modelo de Airbnb, pero podría haber muchos otros más ejemplos de cómo nosotros aplicamos nuestra innovación en campos nuevos a partir de la presencia de investigaciones en campos ya sólidos. Sí, los escucho. Preguntan si cuando definimos qué es un sistema, podemos incluir la definición de qué es un todo. Me tienen que decir de nuevo. ¿Cómo? Preguntan si cuando definimos qué es un sistema, podemos incluir la definición de qué es un todo. Esperen que me voy a ir con la compu a otro lado. Sí, vos podés decirlo. Lo que pasa es que casi te está faltando. Se supone que vos digas, profe, ¿está bien que yo diga que un sistema es un todo? ¿Punto? Y bueno, sí, ahora explícame qué es un todo. Pero está claro, bueno, si estuviéramos en una evaluación oral y alguien me dice, un sistema es un todo, yo le voy a decir, bueno, ¿y cómo se comporta ese todo? ¿O qué quiere decir un todo? Entonces uno dice, un sistema es un todo integrado de partes. Pero ya de por sí, si alguien se apropia de la palabra todo y dice, un sistema es un todo, y puede explicar algo más, es un súper aprendizaje. Porque el concepto de todo es fundamental. Porque uno dice, un sistema es un todo. Quiere decir que funciona todo junto. Nadie se escapa de la línea. Todos estamos juntos trabajando. ¿Sí? Bien. Y preguntan también si la jerarquía de la teoría de rango... Espérenme un poquito que quiero llegar hasta acá. Déjenme acá y cuando yo llego hasta acá podemos volver hasta donde ustedes quieran. Y les doy un ejemplo también. Había una parte que me estaba faltando quizás de remarcar, y hoy la pongo acá porque sí tengo preguntas sobre esto, es cómo se clasifican los sistemas. En abiertos y cerrados lo hemos hablado, en simples y complejos también, pero no sé si marqué que los sistemas se clasifican en deterministas y probabilistas en función del tipo de objetivo que tienen y de la forma de determinar de antemano a qué resultado van a alcanzar.
un sistema determinista quiere decir que es un sistema que tiene un objetivo y ese resultado que va a tener durante su vida, yo lo puedo predecir. No se va a comportar de una forma distinta a la esperada. Y un sistema probabilista es un sistema en el cual se va a comportar de una forma que quizás nunca lo sospeché. Las organizaciones son sistemas probabilistas, ¿por qué? Porque están inmersas en un entorno tan cambiante que no sé cómo se va a comportar el sistema. He estudiado un montón, puedo entender un montón de cosas de esta organización, puedo estar cerca a poder describir cómo puede ser el resultado esperado para el año que viene, pero no lo puedo asegurar. En cambio, el sistema determinista sé cómo va a funcionar. Si yo, por ejemplo, un aire acondicionado es un sistema determinista. Yo sé cómo va a funcionar. Yo sé que lo instalo, yo sé que lo prendo, que si le pongo tanta temperatura a 25 grados funciona con tanto, y si lo bajo, si lo subo, sé cómo va a funcionar. Y además hay un concepto que se llama sistemas abstractos y concretos. Los sistemas abstractos son sistemas en los cuales sus elementos son símbolos o ideas. Y las relaciones entre estos elementos también son conexiones simbólicas. En cambio, los sistemas concretos, sus elementos son materiales y tangibles, y las vinculaciones se observan porque son conexiones concretas entre esos elementos. Por ejemplo, una silla es un sistema que está compuesto por patas, por respaldo y por asiento, y estos elementos son concretos, y las conexiones entre estos elementos también lo son, porque son clavos, o son grampas, o son bisagras, ¿sí? Bien, ahora sí vuelvo para donde ustedes quieran. Una cosita que les quería marcar, que era en las organizaciones hay elementos que están vinculados entre sí y tienen un objetivo para llevar adelante, y tienen alguien que está siendo el administrador. ¿Se acuerdan que el enfoque de sistemas dice que hay objetivos, alcances, recursos, funciones y administración? El administrador es el que garantiza que el sistema organizacional funciona como estaba previsto. Bien, en esos sistemas uno puede encontrar también un montón de ejemplos de cómo el administrador observa a la organización y ejecuta acciones para ello, para que siempre se mantenga viva, ¿sí? ¿Alguna pregunta en eso? En este caso, para mis compañeros de pasión futbolera, ejemplo de administrador de sistema y sistema organizacional de recursos que aplican excelentemente el concepto de sinergia, es un partido en el cual River, ahora me matan porque no sé con quién jugaba. Bueno, River estaba jugando. Gallardo está en el borde de la cancha y agarra a un jugador que era el primer partido que iba a jugar en primera, el chico. Y le agarra y le indica a ese chico, le hace como un mapita de ta, 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 lo hace entrar el chico, y el chico hace ta, 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 y gol. Ese es un ejemplo de quien mira por fuera el sistema, que es el administrador del sistema, del recurso que está haciendo entrar a la cancha, de las indicaciones que le da y del efecto de su mirada ante la cancha. No me acuerdo qué partido es. Lo puedo llegar a googlear, que me va a ser bastante fácil. Bien, bien. ¿Profe? Sí. Sí, yo le quería hacer una pregunta. Con respecto, bueno, ahora vimos la unidad 2. La unidad 1, digo. La unidad 2, ¿podríamos ver algo o sacarnos algunas dudas? Sí, ahora vamos.
Ahora ya terminé con esto. De la unidad 1 no me queda más nada que decirles. Vuelvo a insistir, propiedades no va, y después todo lo que va tiene que ver con que ustedes tengan claro enfoque de sistema, tengan claro los elementos de todas las palabras que hemos visto, puedan armar frases cortas para juntar esas palabras, sepan para qué emerge la teoría general de los sistemas, cuál es el objetivo de esta teoría, y estamos. De la unidad, termino de compartir acá porque ya no tengo más nada hasta dentro de un rato. Todavía las profes del práctico no han entrado. Con respecto al... Vamos a la unidad 2. Ahora nos metemos en la unidad 2. Vamos a la unidad 2. En la unidad 2, una cosa que sí me interesa que marcar es el concepto de estructura, de departamentalización, de división del trabajo y de tipo de departamentalización. En el concepto de tipo de departamentalización, me interesa que tengamos en claro el concepto de departamentalización matricial. Está en el texto escrito claramente, pero la departamentalización matricial es una departamentalización en la cual conviven en la misma estructura una organización por funciones y una organización por proyecto. Me voy a poner a que me vean la cara, así no se aburren tanto. Y ahora se ve mi cocina. La organización por proyecto va a indicar que esta empresa que estamos analizando tiene distintos proyectos a concretar. El concepto del proyecto es súper piola porque un proyecto inicia en un momento y finaliza en un momento. Tiene un transcurso de vida. Ese proyecto va a involucrar recursos de distintas áreas o recursos de distintas divisiones, todos afectados a un proyecto. El proyecto atraviesa la organización. Entonces, en una estructura matricial, el recurso tiene por lo menos doble cadena de mando. ¿Qué es la cadena de mando? ¿A quién tiene que reportar ese empleado? Una es la cadena de mando funcional. ¿Vos qué sos? Yo soy empleado de atención al cliente. ¿Quién es tu jefe? Mi jefe es el jefe de ventas. ¿Y vos cómo te capacitas? Yo me capacito en un montón de técnicas de atención al cliente, coaching, lenguaje, he aprendido inglés también para poder atender telefónicamente a personas que están en otros países. Toda esa es mi capacitación. Yo soy licenciado en Administración de Empresas y mi formación es ventas. O sea que mi área funcional es ventas, me contrataron en esta empresa para ventas. Pero ahora estoy participando de un super proyecto que me requete contramotiva, que es la apertura de una para asistencia en línea de viajeros al extranjero que realizan compras, por ejemplo, alguna cosa así. Entonces, esa aplicación la estamos ideando, la estamos pensando, y nos juntamos todas las mañanas con el líder del proyecto, que se llama Juan. Juan es mi jefe también. Él es mi jefe en este proyecto, que termina dentro de 2 meses. Él me da órdenes y yo tengo que realizar tareas para ir cumpliendo con lo que me comprometí con él. Entonces, lo matricial tiene doble función por lo menos, porque esta persona de atención al cliente también podría estar trabajando en otro proyecto más, que es el proyecto de instalar, por ejemplo, hola André. Hola, ¿cómo están? Buenos días, chicos. Una oficina de ventas en un supermercado, por ejemplo. Entonces, este recurso de atención al cliente está haciendo capacitación de los empleados para esa oficina en el supermercado. Entonces, ahí funcionalmente tiene un jefe, que es el jefe de ventas, y 2 jefes, que son los jefes de los proyectos donde está. Eso es estructura matricial.
¿Qué ventajas tiene la estructura matricial? Y como ventajas tiene la alta motivación que los empleados adquieren gracias a que están participando de distintos proyectos. Se juntan con gente de otras oficinas, tienen un tiempo acotado para obtener un resultado, entonces eso los engancha, mirá lo que hemos logrado, lo que tenemos en vista, y a su vez mantienen su cargo o su puesto funcional porque siguen perteneciendo a la organización en ese trabajo. ¿Qué es desventaja? Y la desventaja está asociada que ese recurso humano sea ordenado o sea cuidadoso de los tiempos, que sea proactivo, que pueda resolver problemas por sí solo. Entonces, habrá organizaciones mucho más cercanas a trabajar con organizaciones matriciales que otras. Las empresas de publicidad son una de ellas. Sí. En el ejemplo que usted dio, que por ejemplo puede haber dos directores de proyecto, del proyecto A, del proyecto B, y un director de la función de ventas. ¿Acá Sí. estos tres directores están en la misma posición jerárquica o hay uno superior a otro? O sea, por ejemplo, el de ventas es superior al de los proyectos. No, el de ventas es funcional, no es superior al de los proyectos, y el de los proyectos tampoco es superior al de ventas. Son todos jefes. Okay. Por eso es el tema. Ahí, cuando uno se mete en esas estructuras, encontrás de a quién le hago caso, cómo hago para responderle a todo. Vos me estás diciendo que yo me junte con vos a las 3 de la tarde, dice el de proyecto, pero el jefe de ventas justo puso una capacitación ese día. Todos esos juegos están presentes en la vida de ese empleado en esa estructura matricial. Claro, No como hay que ninguno un superior empleado a los responde otros. a muchos líderes, por decir, a muchos jefes. Sí, por eso esa es la dificultad de esa Claro. estructura. Pero es una dificultad que genera una tensión que luego se va resolviendo o se tiene que resolver. Pero ese empleado, si tuvieran la posibilidad de hablar bueno, podríamos hablar con nosotras mismas acá, pero esa tensión está siempre. Por ejemplo, supongamos la universidad. La universidad tiene el departamento de sistemas, somos todas nosotras 3 profes, pero tiene distintas cátedras. Una cátedra de sistemas y organizaciones, que estamos Andrea, Laura y yo, que acaba de entrar Laura, y otra cátedra es proyecto final. Entonces yo digo, vamos a hacer una reunión a las 6 de la tarde el jueves. Y Laura dice, no, el jueves no, que esa hora yo doy clase. Y yo le digo, no, pero es súper importante que vos vengas. No, pero yo doy clase y no tengo quien me reemplace. Todos esos juegos que están dados entre yo, que soy la jefa de ella en sistemas y organizaciones, el profesor jefe de la cátedra de quinto año, entramos en coalición con ella, que tiene que terminar decidiendo qué es lo que va a hacer. Y dependiendo de la reunión va a decir, bueno, no te preocupes, Alejandra, yo ya puse un reemplazo, no te preocupes, yo ya le avisé a los chicos que voy a llegar más tarde. Esas son las concesiones que hacen las estructuras matriciales y es un tema a tener en cuenta. Cuando uno dice el doble jefatura, es eso. La cadena de mando doble es eso. La alta motivación también juega a favor, ¿no? Entonces uno tiene que empezar a ver esas cositas. Bien, ¿alguna pregunta de esta unidad 2, unos tiempitos más? Creo que me preguntaban si la diapositiva que mostró antes estaba en la V. Sí, está toda en la V. Yo en un ratito vuelvo a chequear todo, pero está en la V, lo que pasa es que está en la V puesto en la unidad 1. Si alguien me lo chequea, está puesto como clase 3 de la unidad 1. Sí, Esta clase la va a subir. Está en la carpeta de la unidad 1. Sí, esta clase la voy a subir así como está grabándose, no pienso editar nada para subirla al toque. Y vamos a seguir grabando la conversación con las profes también. Bien,
tengo un pedacito, chicas, de que les quiero contar a los chicos sobre 2 tipos de preguntas que no estaban en el simulacro, y luego avanzamos con ustedes. En el simulacro tuvieron preguntas de opción múltiple y de verdadero o falso, ¿cierto? Las preguntas de opción múltiple, entre las preguntas de opción múltiple hay 2 tipos de preguntas. Una en la cual tienen que marcar una sola opción y otra en la que tienen que marcar más de una. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? La que tienen que marcar una sola opción, les aparece la opción con el botón circular. Por lo tanto, no van a poder marcar más de una porque cuando marcan en una se desmarca en otra. Y la que tienen que marcar muchas es una casilla cuadradita que van tildando, entonces pueden marcar más de una. Después tienen las verdadero o falso, que marcan verdadero o falso, nada más. En el examen de mañana van a tener unas preguntas que le va a aparecer la pregunta y le va a decir solo ingresar una palabra. Cuando dice solo ingresar una palabra, tienen que ingresar solo una palabra. Solo una palabra. No escriban más de una palabra. Si dice solo una palabra, es solo una palabra. Por ejemplo, acá tengo un ejemplo. Dice, en el proceso de control se observan los resultados de la ejecución y se comparan con los estándares y objetivos establecidos en él, y ustedes tienen que escribir plan. Si ustedes escriben planes, también va a estar bien. Pero si ustedes ponen el plan de la organización, va a estar mal, porque se espera una sola palabra. Otra, al analizar organizaciones llamaremos a los elementos, esperen, al analizar organizaciones llamaremos elementos que se encargan de realizar el proceso con el nombre de recursos o recurso. Esa es la palabra que se espera. ¿Sí? No ponen recursos humanos porque lo va a considerar mal. ¿Las mayúsculas y minúsculas no influyen? Tipo, si pongo la primera Tampoco no va a haber problema con las mayúsculas y las minúsculas. ¿Sí? Tampoco va a haber problema con los acentos y nada de eso, o con los errores de ortografía. A no ser que me pongan una cosa, un error que yo ni siquiera lo pienso. Entonces va a haber preguntas de este tipo, va a haber preguntas pocas en las cuales ustedes tienen que escribir largo. Por ejemplo, una de las ventajas de las organizaciones con departamentalización matricial es, y ahí escriben una frase. Ahí escriben una frase. Yo les voy a poner entre paréntesis. Escriba una frase. Una frase o oración. ¿Qué quiere decir? Empiezan con una mayúscula y terminan con un punto. Pueden poner una coma adentro, pero no ponen punto seguido, sigo. Yo les voy a escribir, escriban una frase. ¿Se entiende eso? ¿Importante? Escriban una oración. Oración así como cuando estamos en la primaria. Artículo, sustantivo, verbo y adjetivo. Bien, mantener motivado el personal realizando nuevos proyectos. Esa es una frase. Permitir el trabajo colaborativo entre áreas. Esa es una frase. Bien, bien. Y acá termino yo. La profes del práctico también pueden contar ese otro tipo de preguntas que tenemos de arrastrar. Bueno, ahí les cuento yo, Andrés. Sí. Chicos, ¿cómo les va? Buenos días. Además de explicarles eso, vamos a sacar algunas dudas, así que quédense tranquilos, hay algunas dudas que nos han llegado por el mail, que hemos estado viendo con María Laura, así que también ya les vamos a sacar las dudas. Además de los tipos de preguntas que les planteó la profe Alejandra de respuesta múltiple, que puede ser una o más de una, este tipo de preguntas en donde van a tener que completar con una palabra, o este tipo de preguntas donde van a tener que desarrollar con una frase la respuesta,
pueden encontrar preguntas en las que tengan que arrastrar, ¿sí? Hay un texto y en el texto hay como casilleros o huecos en blanco y debajo tienen palabras sueltas, entonces tienen que acomodar las palabras en el lugar que corresponde, ¿sí? Puede ser que tengan palabras que les sobren, ¿sí? Supóngase que tienen 4 oraciones con 4 huecos para completar y a lo mejor abajo tienen 6 palabras, entonces puede haber palabras que sobren, tengan pendiente eso. Y otro de los tipos de preguntas, que es lo que nosotros llamamos como preguntas de emparejamiento, es decir, que aparece una frase o un texto y al costado aparece como una grilla que se abre para que ustedes elijan opciones, ¿sí? Entonces, leen la frase, leen la oración y al lado le dice las opciones. Por ejemplo, recibir pedido de cliente. Corresponde a, y les aparece ventas, compras, administración, finanzas. Entonces ustedes tienen que elegir a cuál de esas opciones corresponde la oración que acaban de leer, ¿sí? ¿Se han entendido estas otras preguntas que van a aparecer? Sí. Ahí un compañero recién preguntaba, todas las preguntas forman parte del mismo formulario. La única que no se corrige automáticamente es la de desarrollo largo, ese que escriben la frase, porque ustedes pueden escribir la frase que quieran, ¿sí? Es la única. La corta está esperando la palabra exacta, por lo tanto eso se va a corregir automáticamente. La larga, no, porque va a estar esperando que yo la mire. Por lo tanto, al final de la evaluación, ustedes van a poder ver cuáles preguntas tuvieron bien, cuáles tuvieron mal, pero no van a poder sacar qué notas se sacaron, porque esas preguntas largas las voy a tener que mirar yo, por lo tanto, demoraré unos 2 días para hacerlo, pero las tengo que mirar y tengo que decir si está bien, no está bien, no hay forma. ¿Se entiende? Por eso les pido, dado que son muchos y que quiero chequear este concepto, es si yo pongo, escriba una frase, es una frase, y la frase empieza y termina con un punto. Puede tener i, puede tener coma, pero no puede tener punto seguido. ¿Se entiende? No es un párrafo. Sí, Axel, ahí pregúntale. Entonces, en el simulacro tomamos preguntas genéricas para que ustedes entendieran cómo era el mecanismo, digamos, ¿sí? Cómo era el mecanismo de marcar la respuesta, de verdadero o falso, si era una, si eran varias, e interpretaran cómo era el mecanismo. En el parcial hemos agregado este tipo de preguntas que no son diferentes al tipo de pregunta, a la calidad de pregunta. Tienen otro formato de presentación, nada más. Pero el tipo de pregunta y la calidad de preguntas van a ser similares. Cambia el formato. En vez de que yo les diga, por ejemplo, seleccione cuál de estos son alcances y los tengan que marcar, les decimos la frase, usted tiene que elegir si es un alcance, si es un recurso, si es un objetivo o lo que sea. ¿Se entiende? Cambia, el esquema de preguntas son las mismas. Lo que cambia es la presentación, digamos, la forma en la que se va a presentar. Bien, y hay toda una cosa que es igual. El simulacro fue igual porque ustedes van a tener un enunciado que lo van a tener que hacer solo, que es una situación igual a la que tuvieron, del tipo que tuvieron los otros días, que le vamos a dar un tiempo y que después entra un cuestionario que van a tener tiempo para hacerlo, que no van a poder volver atrás, que todo, y que tienen que terminar y que cuando terminan inmediatamente no van a tener la nota, que después de que todos hayan terminado van a poder ver las preguntas que tienen, y las preguntas estas que van a quedar abiertas van a ser una o dos, por lo tanto no va a modificar la nota, a no ser que ustedes hayan estado muy al límite, digamos. ¿Sí? Entonces, en sí toda la operatoria es la misma, toda la operatoria es la misma. Ahí María Laura le estuvo contestando, repito para el que no está leyendo el chat, chicos, no se entrega nada. El enunciado es un caso que ustedes van a tener que analizar, que como les dijimos ayer en el simulacro, es deseable y aconsejable que lo resuelvan. No que se queden con la idea en la mente, a ver, más o menos trata de esto, más o menos dice esto, más o menos estos son los recursos. Ténganlo resuelto a mano.
o en la compu, donde ustedes quieran, pero resueltos, porque cuando llegue el momento de la pregunta, al ser 30 minutos, no les da tiempo a volver al enunciado, leer, encontrar dónde está lo que me está preguntando para recién responder. Si ustedes utilizan esa técnica de leerlo por arriba y tenerlo muy por encima del enunciado, no les va a alcanzar el tiempo con las preguntas. El enunciado tiene que estar masticado, trabajado, incorporado. Usen colores, decir, bueno, marco con fucsia dónde están los recursos, marco con amarillo dónde puse los alcances. O sea, que pueden identificar para que llegado el momento del cuestionario ustedes tengan ese material de refuerzo y puedan identificarlo y trabajar y completar ese cuestionario de una manera óptima. Si lo hacen en el momento de la resolución, cuando hacen el cuestionario, ya les decimos que el tiempo no les va a alcanzar. No nos da el tiempo para volver a leer y pensar qué pondría y leer las opciones que tengo para elegir. ¿Se entiende, chicos? Sí, Ale, ahí preguntan, en simultáneo, ¿estamos en Zoom con cámara? La verdad es que, chicas, nos tendríamos que volver a definir. Yo soy de la idea que ahora les digamos que les vamos a mandar un WhatsApp para ver cómo organizamos eso. Yo a través de Mica les voy a indicar cómo, porque Bueno, puede haber gente que no tenga cámara. Digamos, eso tendríamos que terminar de verlo. Habría que preguntar si hay alguien en particular, porque Ale, nosotros con María Laura desde hace varias clases les venimos avisando de que ellos deban prever, y si quieren trabajar de la compu y a lo mejor la compu no tiene cámara, que conecten el celular, o sea que les venimos diciendo que ellos prevean ese recurso para tratar de irlo teniendo. Si hay alguien que por alguna razón no tiene la cámara o tiene alguna dificultad, debería notificarlo por el mail. Recuerden que le venimos haciendo hincapié con María Laura varias clases del tema de la cámara. Con respecto a la pregunta de Santiago que dice, cuando grafiquemos el ambiente tenemos que explicar las interacciones, piensen ustedes que va a ser en su cuaderno, en su papel, va a ser un elemento de trabajo de ustedes. Si lo especifican, si escriben las interacciones, va a ser más fácil después poder responder el cuestionario, ¿sí? Nosotros no vamos a controlar que en el ambiente las flechas entren, salgan y que entre factura y salga un pago, porque no vamos a ver la resolución. Pero va a estar piola que ustedes en el gráfico identifiquen cuál es la interacción del sistema con el ambiente. Recuerden que pueden haber preguntas de ese tipo, ¿sí? Nosotros les vamos a decir, cuando el sistema interactúa con el ambiente, con el elemento tal, ¿qué recibe el ambiente o qué entrega el ambiente? Si pueden haber preguntas de ese tipo. Entonces, si ustedes lo tienen claro, automáticamente en su gráfico lo buscan y lo pueden contestar como respuesta en las múltiples opciones. O pregunta corta o la opción que les toque, o emparejamiento o lo que sea. Pablo había abierto su micrófono. Sí, en realidad no estaba entendiendo mucho la forma de evaluar lo práctico. O sea, nosotros vamos a tener una hoja en donde podemos hacer, todo como lo veníamos haciendo en lo práctico. Sí. No vamos a presentar nada. No. No. Esa resolución práctica que ustedes hacen, Pablo, es la base que te va a servir para contestar las preguntas en el cuestionario sobre práctico. Hay preguntas claro, eso quería específicas, saber. O sea, no... hay preguntas específicas del práctico. ¿Sí? Claro. Pablo, vamos a preguntar, por ejemplo, no sé, a lo mejor preguntamos que seleccione cuál de estos son competencia de la empresa X, ¿sí? Entonces, si ustedes no tienen en claro cuáles de todos los nombres que están en el enunciado son competencia y los mezclan con los proveedores o lo mezclan con alguien externo que les brinda un apoyo de un banco o lo que sea, ahí va a ser el problema. Ustedes tienen que tener en claro qué es cada cosa dentro del enunciado. ¿Se entiende, Pablo? Sí, ahora sí, gracias. Buenísimo. Ale, ¿qué ibas a decir? No sé. Sí, acá hay una pregunta de Felipe. Sí. El sistema nos da una nota parcial de las preguntas que se corrigen automáticamente. Sí.
Bien. Martina levantó la mano. Sí, profe, yo quería hacer una pregunta respecto como al método de calificación que hay. Porque, por ejemplo, yo vi que en el simulacro por ejemplo, había una pregunta que tenías que marcar 3 opciones. Después bueno, supongamos que yo me equivoqué en una. Cada pregunta valía un punto. Y después cuando en la corrección me decía, no sé, 17 puntos de esa pregunta. Y de 3, una sola me equivoqué. Y 2 bien, no tendría que ser 33, como 0,33 en vez de 17. ¿Se entiende? No. Claro, o sea, si vos, cada pregunta vale un punto. Tenés para marcar, suponete, 2 opciones correctas. Marco una bien y una mal. Me tendría que dar 0,5. Sí. ¿O no? No. Bueno. No, porque, bueno, perdón. Sí. ¿Cómo descuentan las preguntas? Van a descontar de otra forma, no descuentan de esa forma que estás planteando vos. No. La pregunta que se contesta mal descuenta más. Pero no, ustedes chicos, no tendrían que estar preocupados por eso. Claro. Supongamos, en este momento ustedes no tendrían que estar preocupados por eso. Todo esto después, si supongamos que no ahora en este parcial, pero supongamos que en el segundo parcial se sacan algo y agarran y dicen, profe, ¿podemos ver con usted el parcial 1 y ver la pregunta tal que yo creo que, qué sé yo, que a mí me parece que descontó más y que todo eso se puede revisar, particularmente con cada uno de ustedes, pero el esquema que tenemos de descuento de preguntas es en toda la cátedra lo mismo. Y, por ejemplo, si son 2 preguntas, 2 opciones las que hay que marcar, valen 50 cada una, y las que contestan mal descuentan 33. Esto, chicos, sumado a lo que les dice la profe Alejandra, está pensado en lo siguiente. Está pensado en un análisis que se hizo en función de cómo se trabajan con el comportamiento de estas preguntas y estadísticamente, porque si no sería tatetí, y con hacer tatetí, con que le haya pegado alguna, me suma algo, ¿sí? Entonces, el tatetí no funciona, lo que hay que hacer es un análisis, y si yo analizo y me equivoco, me va a descontar por lo que me equivoqué. ¿Sí? Entonces, es estadísticamente eso, el método que hemos usado está en función de eso para que no sea tatetí, ¿sí? Tatetí, a alguna le pego, tatetí, a alguna no, ¿sí? Tengo que pensar qué quiero responder, porque si no respondo bien me va a descontar, ¿sí? Ese es el objetivo de este tipo de preguntas. Con respecto, sí, no entiendo lo de la penalización, pero ustedes está bien que están en primer año y ya estamos nosotros en el segundo año de esto, pero esto ocurre en este escenario de la virtualidad. Y más que todo en este equipo que formamos con las profes, que es excelente, que yo ya se los dije, a nadie nunca se le va a dar algo, nunca los vamos a castigar por algo. Si en un examen parcial uno comete muchas veces estos errores de estar marcando de más, y bueno, va a sacar una nota baja. Pero si en un examen final o en un parcial uno comete algunas veces esto, pocas veces esto, y va a tener una buena nota, va a haber aprobado y puede un día decir, profe, revisemos el examen y veamos, porque en el otro parcial me saqué una buena nota y quiero la aprobación directa, lo podemos hacer. Yo les conté, con las chicas tenemos excelentes resultados el año pasado haciendo esto y en otros años también. No hay ninguna forma en que nos pueda ir mal. Sabemos que una gran cantidad de ustedes va a tener aprobación directa. Lo sabemos, porque lo hemos hecho. Lo vamos a hacer de nuevo. O sea que ustedes tranquilos, tienen que estudiar no para aprobar el parcial, sino para aprender. Y cuanto más estudien, mejor les va a ir. Y nada más. Profe. Santiago tiene la mano levantada, Ale. A ver, Santi. Yo quiero sumar una cosa a la pregunta de Antonella. En el caso que nos den de marcar varias opciones, una o más opciones,
si vos en el caso que las opciones correctas sean 2, vos las marcas, pero marcas una de más, ¿te descuenta o vale el mismo puntaje? Te descuenta. Descuenta. Porque si las correctas eran 2 y vos marcaste 3, te descuenta. ¿Sí? Descuenta la que está mal. Lo mismo que si te lo olvidas de hacer, digamos, no te lo considera. Si eran 2 y vos marcaste una, te va a faltar una de marcar. ¿Sí? Por eso hay que hacer el examen de conciencia, chicos. ¿Sí? No es hago un tatetivo y marcando, es leo la pregunta, analizo qué me está preguntando y veo cuáles son las posibles respuestas. ¿Sí? Son 2, son 3, es una. Hay que hacer un análisis. Sugerencia, me parece a mí que cuando uno hace estos tipos de exámenes, uno debe leer la pregunta y debe leer las opciones, todas las opciones. No vayan marcando apenas lean. Lean todas las opciones. Y cuando leen todas las opciones, dicen, la pregunta habla sobre alcances. Bien, alcances. ¿Cuál de estos corresponden a los que sean alcance del sistema? ¿Sí? Me parece que la metodología de leer e ir marcando nunca suele ser buena, porque normalmente o hacen clic de más y después se dan cuenta que esa no era y se olvidan de desmarcarla, ¿sí? Entonces me parece que la sugerencia es hacer una lectura comprensiva de preguntas y opciones, y después en base a eso ir seleccionando cuáles son las respuestas correctas. Antonella tiene la mano levantada. Antonella. Sí, profe. Yo tengo una consulta sobre el enunciado. Ayer cuando en el simulacro, sí. Ayer en el simulacro creo que se me cortó. El enunciado no era de la manera en la que veníamos practicando. O sea, de los ¿Cómo que ejercicios no? que teníamos para practicar. O sea, no era un tipo, una empresa o algo que veníamos así que lo teníamos más afianzado, por así decirlo. Yo de mi parte personal, cuando lo fui a hacer, se me complicó un poco el tema de la biblioteca. ¿En qué sentido, Antonella? Porque cambiamos de organización, no era una organización con fines de lucro, sino que era otro tipo de organización. ¿Cuál fue a ver, repasemos los puntos. En vez de ser algo que fabricaba y comercializaba, lo que hacía brindaba un servicio de préstamos de libros, ¿sí? Entonces, el objetivo es algo que podían definir. Los alcances es igual en todos lados. Uno lee el enunciado y tiene que detectar cuáles son las funciones que tienen. Entonces, una vez que hacen los alcances, dicen, bueno, tengo funciones. Quizás no tenían la función de compra, de venta, de administración de personal, pero puede empezar una función de préstamos, una función de compras había porque compraba libros, ¿sí? Entonces, a ver, cuando uno habla de enunciados, chicos, habla de una estructura. Ustedes tienen que tener la capacidad de poder transportar lo que tienen hacia una resolución, en este caso, de una biblioteca. No era compras y ventas y fabricar, digamos, eso sí que no, pero era otro contexto que ustedes tienen las herramientas. Pueden sacar los recursos, pueden sacar las entradas y las salidas, pueden sacar sin problema el tema de la planificación, digamos. Entonces, estaba todo como pensadito para armar ahí, digamos. La idea es eso. A mí se me complicó en el tema de definir las funciones. Ahí sí, lo que es la parte de organización y hacer el gráfico, eso no, el parte de los días no, pero la parte de definir funciones, de los alcances a las funciones, como estaba Pero tengo una acostumbrada con pregunta, compra, Antonella. sí. Vos encontraste los alcances, ¿sí? Los alcances los tenés que haber encontrado porque estaban cortados en el Sí, enunciado. sí, a los alcances sí. Pero definir, o sea, la parte porque compra tenía, venta no tenía, administración tenía por la parte de la bibliotecaria y esas cosas. Pero, y ya después vi en el cuestionario y me salía que decía funciones de préstamos. Claro, entonces tengo un área de préstamos o de atención al cliente, lo podrías haber llamado. ¿Sí? Claro, pero nunca se me pasó por definir unas funciones préstamos, por ejemplo. Pero vos seguramente tenías un alcance que era prestar libros. Prestar libros. Préstamo de libros. Claro, y yo cuando digo, si no tengo función fabricación, no tengo función venta, entonces, ¿qué tengo? Tengo dos nomás, no.
y me puse y no lo logré sacar en ese momento. Después cuando vi función de préstamos en el enunciado, dije, todo lo que es referido a préstamos va dentro de funciones de préstamos. Entonces ahí me di cuenta, pero en el momento de yo realizarlo, no me había dado cuenta. Yo les sugiero que cuando hagan la lectura del enunciado traten de encontrar estas funciones. Y si no encuentran un nombre, porque no lo hemos trabajado, por ejemplo, nunca hemos trabajado con nada que tenga que ver con la parte legal en los enunciados, ¿sí? Nunca hemos tenido el área legal adentro de los enunciados. Entonces, que le pongan el área legal, el representante legal o estudio, o lo que quieran llamarlo, pero la idea es que puedan encontrar la función, ¿sí? Recuerden, Antonella, que ustedes no tienen que subir una resolución, tienen que poder responder preguntas en función de la resolución. Entonces, seguramente cuando te toque la pregunta, te vas a ubicar que a lo mejor ese nombre que no lograste encontrar, que a lo mejor ese nombre que vos le diste no es el mismo nombre que pensamos con la profe María Laura, a lo mejor le pensamos otro nombre, pero sí podés encontrar esa función y vincularla a esa área, ¿sí? Recuerden que nosotros no vamos a corregir ejercicios que ustedes resuelvan. Ustedes con su resolución van a responder una serie de preguntas vinculadas al ejercicio. Entonces, ahí es donde vas a poder hacer la relación, Antonella, ¿sí? Las preguntas con lo que te decimos. Claro, por eso mismo creo que me favorece que no, tal vez no se pida digamos, lo que nosotros definimos, porque cuando vamos al cuestionario tenemos preguntas acerca de tales funciones que tal vez se nos pasó o no lo pude tratar de definir. Exacto. Entonces ahí puedo contestar. Sí, eso hice ayer cuando me aparecía la parte de función préstamos, puse todos los alcances que tenían algún tipo de relación, las pasé a funciones préstamos. Bien, esa es la idea, pero ¿por qué, Antonella? Porque vos tenés bien ubicado dónde estaban las funciones vinculadas al préstamo. Entonces dijiste, esto acá en el enunciado, en el cuestionario se está llamando de esta manera. Entonces las vinculaste directamente. Sí, así es. Bien, Máximo, que levantó la mano primero. Y Federico también. Sí, una consulta hablando de funciones del simulacro de ayer. Las actividades que se realizan automáticamente por el sistema que tenía la biblioteca, ¿cómo se categorizaría, por decir? Porque, por ejemplo, el enunciado decía que el sistema verificaba si pasó el tiempo del préstamo, si no se entregó y se notifica, y si no, se notifica a la persona, y si no se entrega nada, se notifica a la Secretaría Académica. Todo eso lo hace solo el sistema automáticamente. Entonces, pero es una función dentro del sistema de préstamos, dentro de la función de préstamos. Bien. En el área de préstamos, el sistema, obviamente el sistema verificará habrá alguna persona que dirá, claro, quiero consultar todas las personas que no han devuelto libros. Hay alguien que va a interactuar, digamos, ¿sí? Entonces, en ese caso, lo que hace es, de la función, si bien está llevada a cabo o llevada adelante por un sistema informático en este caso, pero va a estar dentro de la función del préstamo. Claro, bien, gracias. Y otra cosa rápida, no pude pensar bien cuál era el rol de lo que era el departamento de compras de la universidad. O sea, yo lo entendí más como un mediador, porque, a ver, el proveedor en realidad son las librerías, al que le compras el libro, por decir, pero la biblioteca es el sistema, pero le pide al departamento de compras de la universidad que compre, por decir, libros. Entonces, como si fuese un mediador. Sí, no importa, pero el departamento de compras es el que se va a comunicar con las librerías para decirles lo que necesitan, que es lo que hace cualquier empresa. Supóngase, el área de ventas le dice a compras que necesita comprar más remeras porque no tiene más remeras para vender. Es como el mismo paralelismo, ¿sí, Máximo? Claro, entonces sería proveedor del departamento de compras. No, el departamento de compras está dentro de tu organización. El proveedor es la librería. Ah, bien, ok, claro, sí. Mira, Máximo, es el mismo ejemplo. Vos tenés un compras dentro de una organización. Claro, sí. Que en este caso la universidad le dice al área de compras qué es lo que necesita comprar. Y acá pasa lo mismo, ¿sí? En otro ejercicio, el área de ventas le dice a compras qué necesita comprar. Al que le vas a comprar es el proveedor que está afuera, ¿sí? Recuerden que el proveedor está afuera, es un elemento del ambiente. Claro, sí, yo miraba a compras como fuera del sistema, porque es el departamento... Al compañero que está hablando, si esto no fuera una evaluación donde uno tiene que ir efectivamente hacia el resultado, yo escuchándote yo te iría siguiendo, porque
cuando uno define un sistema, puede definir el sistema que quiera. Entonces, en el sistema de la biblioteca, podrías vos tener ese análisis en el cual estás considerando que compras el ambiente. Claro, sí. Porque no es parte de biblioteca, es parte de la universidad. Y la biblioteca sería como parte un del sistema subsistema que de la vos estás universidad. analizando. Claro. ¿Está? Bien. Si esto no fuera una evaluación de parcial, vos dirías, estamos charlando para definir con el sistema de biblioteca, vale totalmente. He puesto ahí en la VE del curso nuestro, al final de la unidad 2, un foro para que el que quiera comentar cosas de ese simulacro lo ponga siguiendo la lógica de foro, ¿no? Quiero hablar de ambiente de ese sistema. En la medida de lo posible, yo voy a meterme a ver entre el día de hoy y la mañana de mañana, a ver qué es lo que sale, si alguien quiere estudiar a través del foro. Hemos dicho que una forma de estudiar es practicar con distintos elementos. Ya me cansé de hacer ejercicio, me voy a poner a ver qué hay en los foros, voy a ponerme a escribir en los foros, es otra forma de estudiar. Uno tiene que estudiar diversificando las estrategias, porque si no se aburre. Entonces, ya me cansé de leer, bueno, ahora me pongo a hacer dibujos, ya me cansé de hacer dibujos, bueno, ahora me pongo a hacer ejercicio, ya me cansé de hacer ejercicio, bueno, ahora veo video y después me meto en los foros. ¿Bien? Claro, sí. Gracias. Una pregunta. Sí, pregunta. Pensé que se me había caído a mí la En el ambiente se me complicó para realizarlo porque decía que la tesorería era la que le pagaba. Entonces, para los proveedores entraba un insumo, pero no se devolvía nada, a menos que fuera el remito. Más parecía que les daba remitos firmados, que esos después iban a tesorería. Ahí sería como una comunicación entre la tesorería y los proveedores, que era la que pagaba. Claro, recuerden que esas cosas están presentes, pero habíamos dicho que no las modelábamos, que no las teníamos en cuenta, ¿se acuerdan? Porque eso sería externo con externo. Las relaciones que se establecen entre los elementos que están en el ambiente, afuera de mi sistema, sin lugar a dudas están, pero nosotros no las tenemos en cuenta, no analizamos las relaciones. Si yo tengo, por ejemplo, que un proveedor de internet, que es un elemento que está en el ambiente y que me da un servicio a mí, se relaciona con el proveedor de luz, porque también le da luz para poder brindar internet, es una relación que se establece entre ellos. Es totalmente válida, pero nosotros no la analizamos y no la miramos, ¿sí? La relación entre elementos del ambiente nosotros no la tenemos en cuenta, no la analizamos. Sí, sí, eso lo tuve. Yo también lo tomé así, pero era medio ambiguo el que era así realmente o no. Sí, es así. Existe la relación, sin lugar a dudas, pueden tener relaciones entre esos elementos, pero nosotros no las analizamos, no las tenemos en cuenta. Bueno, gracias, profe. Federico. Sí, profe, yo quería preguntar que en el caso de que el departamento de compras si era parte del ambiente o no, porque decía que el departamento de compras era de la facultad, ¿va a haber casos así que son tipo medio ambiguos en el parcial? Porque por ahí se complica. Chicos, está muy claro, el ejercicio del parcial está muy claro, no hay lugar a dudas, no se preocupen, está como muy claro, ese tipo de situaciones no hay, está muy claro, Bueno, está muy claro perfecto. Porque yo, por ejemplo, había pensado que era ambiente, entonces, pero nada, igual, de la función chicos, compras no había, escuchen una cosa, por más que ustedes tengan la duda en la resolución, que es muy normal que ustedes cuando resuelven tengan dudas, porque si no tuvieran dudas sería como extraño, es normal, en cualquier instancia de evaluación de parcial o de resolución de cualquier ejercicio uno tiene dudas. Vieron que cuando hacemos los ejercicios en clase ustedes también tienen dudas, profe, esto si era así o podría, la duda está siempre. ¿Qué va a pasar, chicos? Ustedes van a tener un cuestionario, entonces las dudas se les van a disipar cuando venga la pregunta. Entonces la pregunta va a estar orientada de tal manera
que la duda no va a poder quedar puesta por un lugar o para otro, ¿sí? Porque va a estar orientada en función de lo que tienen que responder. Si yo les estoy preguntando y les estoy diciendo que tal cosa es elemento del ambiente y lo pongo entre las opciones a compra como parte del elemento del ambiente, y no me va a quedar duda si es o no es. ¿Se entiende, chicos? En las opciones ya está dada el contexto con el cual ustedes tienen que trabajar y responder. Sí, profe, gracias. De nada, Federico. Santiago. Sí, tengo una duda en relación al secretario académico, si sería como un recurso del sistema de la biblioteca. Déjame que me fije, porque ya exactamente cada uno de los ítems. Y la respuesta es no, porque No. el sistema de la biblioteca tiene está recursos que son los que hacen las cosas en la biblioteca. Sí. Y el secretario académico no hace nada y por lo tanto no es un recurso. Ah, pues en ese caso estaría en el ambiente. Sí. Lo que hay afuera. No sé si está en el ambiente, pero que no es un recurso, no es un elemento del sistema. No hace nada. Yo tenía la duda si hacía algo, pero no, si la profe Alejandra dice que no hace nada dentro del sistema, entonces no es un recurso. Ah, perfecto. Sí, porque Martina. me parecía. ¿Y por qué entonces es nombrado? Porque, chicos, a ver, en el enunciado uno plantea a ver, si uno le fuera a dar el enunciado con solo lo que va a trabajar, está como muy sencillo. Uno en el enunciado plantea cosas o cuenta y está en ustedes el poder de identificar si es o no es. Uno cuenta un contexto de una realidad de un dominio, en este caso la biblioteca. Entonces, uno lo cuenta ese dominio y ustedes, es la capacidad de ustedes para saber si está o no está. Es parte de eso, chicos, ¿sí? Es cuando uno cuenta toda la situación del dominio. Por eso es que ponemos las cosas, si no sería como muy fácil, solo le pongo los que son recursos, de los otros no. A veces en el enunciado nosotros decimos, la empresa tiene un dueño que es el encargado de realizar todas las decisiones, y después no lo tenemos en cuenta para nada, y el dueño no lo ponemos como recurso, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta eso, chicos, hay que mirar bien el contexto de si hace algo, que solo porque diga existe un dueño de la empresa, no quiere decir que lo tenga que poner ahí como recursos, ¿sí? Entonces hay que hacer un análisis, y ustedes tienen que ver si es, en ese caso, que es un recurso humano, si esa persona hace algo en el sistema, o tiene una actividad, una función vinculada al sistema, ¿sí? Chicos, recuerden que estamos dando enunciados donde hay información. Es parte del parcial o de una evaluación que ustedes puedan identificar qué cosas son relevantes y qué cosas no son relevantes, ¿sí? Entonces eso es importante también, hacer el análisis. Por eso es que les pedimos, y vuelvo a repetir, tómense el tiempo, esa hora que van a tener antes de hacer el cuestionario, no la dejen al azar a la hora, tómense la hora entera, marquen, resuelvan, escriban, vuelvan a leer, vuelvan a marcar. Si tienen la posibilidad de tener impreso el enunciado, ténganlo impreso, márquenlo con colores, hagan un buen manejo y un buen análisis de ese enunciado para que cuando lleguen las preguntas uno tenga todo como más localizable y organizado, ¿sí? No hagan esa lectura por encima que hacen a veces. Otra cosa que ustedes pueden tener mientras están haciendo el enunciado, es todo abierto. Pueden leer otras cosas, pueden verle otro ejercicio, pueden tener todo lo que quieran. Y otro tema que no lo puedo dejar de pasar por alto es que nosotros acá estamos aprendiendo cosas y estamos practicando, y estamos utilizando un elemento único que tenemos para poder evaluar, que es que estamos tratando que sea el mejor posible, pero que está asociado a esta que la pandemia nos trajo. La materia luego va a tener al final, para los que tengan aprobación directa, un momento de coloquio en el cual vamos a hablar de cosas y ustedes van a tener que hablar conmigo y no va a haber enunciado, y si hay situaciones serán complejas y grandes y tendremos que poder hablar. Por eso también es importante de que se pregunten cosas, se cuestionen y hagan para adelante un paso y 5 pasos para atrás.
como bien dijo Andrea, en el momento del examen yo tengo que generar otra destreza, que es la certeza. La certeza de que estoy haciendo lo mejor correcto de lo que me dicen y tengo que ir para adelante y tengo 30 minutos para hacerlo, y ahí estoy evaluando otra cosa, que es cuánta es mi habilidad de entrar directamente a la respuesta correcta. Y son todas evaluaciones. Una pregunta. Sí. Sí, Pablo. Suponiendo, capaz que no, o sea, no es una pregunta así como de lo que estamos hablando, pero suponiendo que nos dan una organización, no sé, una iglesia, ¿esto se puede evaluar tal No cual entiendo como la lo venimos pregunta. haciendo? Claro, en vez de darnos una empresa, nos dan una iglesia para que analicemos de forma práctica. ¿Esto se puede analizar tal cual lo veníamos haciendo en clase? Sí, ¿por qué no? Vos podés definir el objetivo de la iglesia, podés definir las actividades que tiene, podés definir cuáles son los recursos con los que cuenta, podés definir, habrá que pensar cuáles serían estas funciones, podrás tener, quizás el agrupamiento por funciones sea un poco más difícil porque hay que pensar un poco más los nombres, digamos, o cómo los agruparías, pero podés definir entradas, podés definir salidas, sí, sí se puede. Sí, yo pensaba en otra especie, en una escuela también, en un club. En un club, una Claro. escuela, un club, una academia de danza, un consultorio, en cualquiera se puede. Todo tiene un objetivo, tiene una serie de alcances o funciones o actividades, tiene entradas y salidas, tiene recursos con los que cuenta, tiene un ambiente con el cual interactúa. Sí, todo se puede. La panadería, lo lamento, pero no va a ser el tema del parcial. No. Vale de situación para pensar, el que quiera traer para la próxima clase de teórico un sistema de esos que están planteando, para todos. Bien, bueno, cerremos, chicas. No se puede con necesitamos cuaderno. hablar con... Chicos, a ver, vamos de nuevo porque hay muchas preguntas en el chat. Ustedes pueden tener todo lo que consideren necesario que les puede ayudar a resolver la instancia de parcial, ¿sí? Todo lo que quieran, ¿sí? Si quisieran tener las filminas de la clase que usó la profe Alejandra, las filminas que usamos con María Laura, si quisieran tener ejercicios resueltos, si quieren tener la guía de ejercicios, si quisieran tener el Jamboard donde trabajamos e hicimos todo lo de la veterinaria, si quisieran tener a mano el ejercicio que subimos de mobiliar, los ejercicios que corregimos y que fueron pasándose a ustedes en los grupos, todo lo pueden tener a disposición. Lo que sí, chicos, cuanto más tienen, más complicado es resolver lo que tengo que hacer. ¿Por qué? Porque tratan de empezar a buscar cosas similares en cada ejercicio. Y ahí es donde pierden tiempo. Mi sugerencia, y creo que con María Laura y Alejandra van a coincidir conmigo, es usen todo eso que tienen ahora, en este tiempo, como les dijo la profe Alejandra, resuelvo un ejercicio, lo leo y lo pienso, hago el gráfico del ambiente, lo escribo en un listado como los alcances, lo voy haciendo y trabajando. Cuando llegue el momento del parcial y me llegue el enunciado, yo diría que tomen todo eso que han practicado, que han analizado, que han buscado, que han comparado, que han compartido, y se centren en el enunciado a resolverlo. Puede que me surja alguna duda. Comenzamos con un verbo en infinitivo, ¿no? Bueno, voy y busco ese dato, ¿sí? Comienzan con un verbo en infinitivo, no, pero ese dato. No, la idea no es que tomen el enunciado y traten de mapearlo a alguno de los que empiecen a tratar de sacar pedazos, porque ahí es donde se van a equivocar. ¿Por qué? Porque a lo mejor les toca un ejercicio que es una ferretería y alguna vez habíamos hecho un ejercicio de la panadería y tratan de sacar algo de la panadería y meterlo en la ferretería. Y ahí es donde viene el problema, ¿sí? Entonces, yo creo que les sugerimos que todo eso que dicen, todo el material lo hagan previo.
revisen, ordenen, comparen, vean qué tiene de común, qué es el ambiente o qué debería estar en el ambiente, cómo podemos llamar las cosas en el ambiente. Si alguno quiere buscar en internet y decir, bueno, a ver, che, voy a buscar ejercicios de ferretería, ¿cuáles podrían ser proveedores? Hagan todo eso, pero en el momento del parcial, yo les sugiero que se centren en el enunciado y que no empiecen a buscar pedazos de soluciones en otros ejercicios, porque ahí seguramente van a perder el tiempo, no lo van a poder resolver completo, y cuando les llegue el cuestionario, van a estar tan mareados que no van a saber si es el ejercicio de acá, es el ejercicio que estuvieron mirando. No sé, María Laura, pero esa es mi recomendación, me parece que es lo mejor. Sí, que se centren en el enunciado. Han practicado durante casi un mes y medio, casi 2 meses. Entonces, se centran en el enunciado, hayan puesto unos chistes en la ferretería, tipo de insumo, harina, bueno, exacto, a eso se refiere, ¿no? Andrea, Sí. a enfocarse en el enunciado. ¿A qué Zoom y a qué hora nos conectamos mañana, Ale? La hora, el Zoom lo vamos a pasar en un rato, ya lo creo. El horario es, ya se lo pasé a Micaela, creo que es 11:30. A ver. Estás muteada, Laura. Sí. Habíamos dicho de que el Zoom arranque 11:15, ¿te acordás, Ale? Dale. 11:15 para que, claro, a las 11:30 se les va a habilitar la posibilidad de bajar ese enunciado. Entonces 15 minutos antes para que estén tranquilos, por si queda alguna pregunta o por si tienen alguna dificultad puntualmente en ese caso. No sé si estarán entre los presentes el alumno que nos mandó un mail que tiene un problema de corte programado de luz. Si ese alumno está, le vamos a pedir que se quede un ratito para ver qué hacemos con esa situación. Cecilia, si está también, Tadeo, también, Augusto. El alumno que mandó diciendo del corte de luz es Fabricio. Es Fabricio Mayo. No, sí está. Bueno, Fabricio, Bien. te vamos a pedir que te quedes. Sí, Si alguno también tuviera algún otro problema o alguna situación especial también, se queda. El horario para mañana es el siguiente: a las 11:30 se habilita el cuestionario, tienen una hora, el enunciado, tienen 1 hora, y a las 12:30 se va a habilitar el cuestionario. Una pregunta para la profe Alejandra. Sí. Yo entré tarde hoy. ¿Usted lo que estuvo hablando hoy en la clase, la va a subir? La voy a subir, y la voy a subir con todo esto que sigo grabando, por eso inmediatamente terminemos, la subo así sin editar, sin nada, voy a subir todo esto. Genial, gracias. Una pregunta, justo que ahí hablaron de cortes de luz. ¿Qué sucedería en el caso hipotético de que se corte la luz o el wifi y se te corte el Bueno, ahí les contamos, hemos usado una estrategia que se llama, hemos puesto nosotros una ventana, ¿sí? El cuestionario dura 30 minutos, es decir, que desde el momento que ustedes inician tienen 30 minutos para comenzar el cuestionario. En el caso que hubiera un corte de luz o un corte de energía, nosotros hemos dado una ventana de 10 minutos más. ¿Qué significa? Cuando a vos se te corta el reloj del cuestionario, se te para, ¿sí? Cuando vos te vuelvas a conectar, si a vos te quedaban, por ejemplo, se te cortó a los 10 minutos, es decir, te quedaban 20 minutos, vas a tener esos 20 minutos para terminar el cuestionario, pero no más de los 10 que hemos dado de ventana. Es decir, que suponete, vos empezaste el cuestionario a los 10 minutos, ¿sí? Y te pasó algo y se te cortó la luz. Si te tardó media hora en volver la luz y no vas a poder acceder al cuestionario porque esa ventana son de 10 minutos. En ese caso, chicos, que llega a pasar algún imprevisto o algo, ustedes deben de manera inmediata, a través de la UB, mandar un mensaje a María Laura o a mí o a Alejandra, o a las 3, preferentemente, porque por ahí alguna de las puede no estar pendiente y estar mirando. Pero si pasa eso, automáticamente deben mandarnos un mensaje a la UB.
Esa ventana de 10 minutos suele ser cuando se corta el wifi, un corte de luz, o a veces no te diste cuenta que la máquina se quedó sin batería y se te cortó y te tenés que enchufar de nuevo y más. Es una ventana de 10 minutos que hemos dado, pero el cuestionario dura 30 minutos, no les va a durar 40. Tienen ese margen por si les llega a pasar algo. Una cosa, obviamente que si ocurre algo, la solución quizás la demos a posteriori, digamos. Nosotros no le vamos a poder estirar nada ahí, ni lo vamos a poder hacer que vayan a rendir a otro grupo, no vamos a poder hacer nada. Pero sí, por ejemplo, el martes hablando conmigo, podemos decir, bueno, te tomo oral la cosa que falta, ya después podemos ver qué hacemos. Pero en ese momento ustedes nos avisan y nosotros tenemos como la alerta. Una cosa que les quiero contar es que en el parcial van a tener paginado de A5, vieron que ustedes tienen las 5 preguntas, que las pueden ver a todas y se pueden mover entre ellas, después ponen siguiente, pasan a la segunda hoja y no pueden volver a la hoja anterior. Las preguntas prácticas van a estar primero. Y van a tener 18 preguntas prácticas, ¿son? ¿Cierto, chicas? Sí. Laura, 18 preguntas prácticas. Cuando empiezan... No. 15 Sí. son. 15 prácticas, Ale. 15 prácticas y 3 teóricas Más las 3 prácticas. teóricas prácticas. Ahí está, O sea 3 que teóricas. tienen 18 preguntas que están considerando sobre el enunciado. Y van a ser las primeras. Y después van a aparecer las teóricas, que van a estar al final. O sea que van a quedar 12 preguntas teóricas. Esas 12 preguntas teóricas, que son las del final, ahí van a tener la única pregunta que van a tener que escribir en una frase. ¿Para qué digo esto? Para que uno diga, bueno, tengo media hora, son 30 preguntas. Van a ser 6 hojas, ¿sí? Porque van a tener 5 preguntas por hoja, entonces van a tener 6 hojas. Cuando estén en las últimas hojas, ¿sí? Va a aparecer la pregunta para que ustedes escriban. Entonces, para que organicen un poco el tiempo, me queda tiempo para escribir. ¿Se entiende a dónde voy? ¿Se entiende lo que he dicho? Es una frase, no le estoy diciendo escriban un libro, es una frase de palabras que estamos muy, muy acostumbrados a hablar. ¿Bien? Bueno, dejo de grabar acá. Dale. Listo. Después voy a revisar todo el chat cuando haya terminado, a ver si queda algo así. Si hay alguna pregunta en particular, le voy a poner en el foro de las respuestas de estudio ahora en un rato. Bien. Bueno, los despedimos a todos. Nos vamos a seguir comunicando por Mica. Mica va a estar a full. Con respecto a algunas cosas que nos queden, pero si no mañana, 11:15, el Zoom también lo vamos a colocar en la V nuestra del 1K6 y se lo vamos a mandar por WhatsApp a Micaela y hasta lo podemos poner en autogestión también por las dudas alguien llegue por ahí. Dale. ¿Ah? Bueno. La asistencia de hoy no hay asistencia No. porque es clase de teórico. Bien. Se quedan los chicos que necesitamos hablar con ellos y el resto se puede retirar. Exacto. Y el que tenga que decirnos algo puntualmente también se queda, pero puntual. Chao, hasta mañana a todos. Chao, hasta mañana. Gracias, Jero, por haberme ayudado con el chat. Chao, profe, gracias por todo. De nada, Nos vemos profe, mañana. un gusto. Chao, chicos, nos vemos Chao, mañana. Profe. Tranquilos profe. que están preparados. Hemos hecho ejercicios y van a poder resolver sin problema. Chao, profes. Chao, Chao, chicos, nos vemos mañana.